Hola, ¿qué tal? Un gusto saludarlos. Estamos en la materia de geometría analítica. La primera actividad de esta materia, sistema de coordenadas rectangulares. Hay que conocer primero que nada nuestro plano cartesiano para poder trabajar sobre él. Entonces, primero que nada, este plano cartesiano es un espacio infinito, ¿sí?, que se compone por dos ejes. Regularmente se le conocen como eje X y eje Y. Cuando el eje X se recorre hacia la derecha, podemos llegar a puros números positivos, 1, 2, 3, 4, 5, y podemos seguir aumentando también como si fueran escalas. Cada punto puede valer 5, 10, 15, como tú quieras, ¿sí? El punto está en que cuando el eje X corre hacia la derecha, llega hasta más infinito, es decir, cualquier número positivo que tú quieras, hasta donde tú quieras llegar. Y cuando corre del centro hacia la izquierda, llega hasta menos infinito. Lo mismo pasa con nuestro eje Y. Cuando el eje Y corre hacia arriba, llega hasta más infinito. Y cuando el eje Y corre hacia abajo, llega hasta menos infinito. Es decir, hacia arriba todos los números positivos que tú quieras y hacia abajo todos los números negativos que tú quieras o ocupes. Entonces, ¿pero de dónde parte? Muy bien, entonces estas rectas parten de donde se intersectan, de este punto, de donde se intersecta la recta del eje X y la recta del eje Y, de ahí parten los números. Y donde se intersectan se le conoce como origen, ¿sí? Este origen tiene las coordenadas de 0,0, es decir, avanza 0 hacia la derecha o hacia la izquierda y avanza 0 hacia arriba o hacia abajo. Entonces, este eje X también se le puede conocer como eje de las abscisas o eje horizontal. Y al eje Y se le puede conocer como eje de las ordenadas o eje vertical, ¿sí? Entonces, cuando tú vas a localizar un número, que en este caso tenga valores positivos, vas a, ejemplo, 2,2 son números positivos. Por lo tanto, se encuentran en el cuadrante 1, ya que el cuadrante 1 únicamente se forma por números positivos. Si supongamos que tenemos otro número que fuera menos 2,2, bueno, tienes un número negativo primero y luego un número positivo. Este se ubica en el cuadrante 2 y se forma por números negativos seguido de un positivo. Supongamos que tienes dos números negativos, menos 2, menos 2. Entonces se ubica en el cuadrante 3, que se conforma de un número negativo seguido de otro número negativo. Y ya por último, supongamos que tienes el número 2, menos 2. Entonces se ubica en nuestro cuadrante 4, que se forma de un número positivo y luego seguido de un número negativo. Ok, entonces, para entender un poco mejor esto, vamos a ver el siguiente ejemplo, donde nos pide que localicemos ciertas coordenadas. Bien, entonces, dice ahí más o menos el ejemplo, localiza las coordenadas A, B, C y D. Bien, entonces, nuestra coordenada A tiene el valor de 3,2. El primer número va por el eje de las X siempre, ¿sí? Y el segundo número se busca en el eje de las Y. Entonces, primer número 3 es positivo, eje de las X, es del centro a la derecha los positivos. ¿Cuántas veces? 3. 1, 2, 3. Y aquí tenemos nuestro número 3. Bien, segundo número 2 es positivo, es decir, del origen hacia arriba en el eje de la Y, subimos 2. 1, 2. Aquí está nuestro número 2. Y unimos los puntos. Bien, trazamos una línea,
Trazamos otra línea para que choquen las dos rectas y ese sería nuestro inciso A. Y de una vez aquí te dice, ¿a qué cuadrante pertenece? ¿A qué cuadrante está el inciso A? Si nos regresamos un poco, vemos que está en el cuadrante 1, positivo, positivo. ¿Bien? Porque nos dio valores positivos, positivos. Entonces aquí le ponemos cuadrante 1. Siguiente, inciso B. Ahora nos da un número negativo seguido de un positivo. Otra vez, el primer valor va sobre el eje de las X, menos 2. Entonces, el eje de las X, recordando, es el que corre de manera horizontal. Cuando corre hacia la derecha, son números positivos. Cuando corre hacia la izquierda, son números negativos. Menos 1, menos 2. Aquí está el menos 2. Y el siguiente número es un 5 en el eje de las Y, pero está positivo, corre hacia arriba. 1, 2, 3, 4, 5. Unimos las rectas y encontramos el punto B. Nos vamos a la pregunta, ¿a qué cuadrante pertenece nuestro punto B? Negativo, positivo, negativo, positivo, cuadrante 2. Bien, entonces aquí le ponemos cuadrante 2. Siguiente, el C está formado por un número negativo que dice menos 4, seguido de otro número negativo que dice menos 6. Entonces, primer número, eje de las X. Negativo, agarra hacia la izquierda. ¿Cuántas veces? 4. 1, 2, 3, 4. Aquí está nuestro menos 4. Siguiente número, eje de la Y. Negativo, agarra hacia abajo. ¿Cuántas veces? 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 veces. Unimos los puntos. Aquí se une el punto y tenemos nuestro inciso C. Que si queremos averiguar en qué cuadrante está, pues vamos a saber que está en el negativo, negativo, que es el cuadrante 3. Y así lo ponemos aquí en la pregunta, ¿qué cuadrante pertenece? Nuestro inciso C al 3. Ya por último, inciso D. Que en el eje de las X tiene la coordenada de 5 positivo. Es decir, del origen a la derecha va a avanzar 5. 1, 2, 3, 4, 5. Aquí está. Y en las coordenadas de la Y tiene menos 1. Es decir, avanza hacia abajo porque es negativo, porque tiende hacia menos infinito en las Y. ¿Cuántas veces avanza? Una. Menos 1. Unimos los puntos y tenemos nuestro inciso D. ¿A qué cuadrante pertenece? Por lo tanto, pertenece al cuadrante 4. ¿Por qué? Porque está formado por un número positivo seguido de un número negativo. Número positivo seguido de un número negativo. Por lo tanto, es el cuadrante 4. Muy bien.